y me confirman que ven el tablero. Si lo observan el tablero, alguien que me pueda Profe, confirmar, por favor. Sí. sí, profe, sí se ve. Ah, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Eh, Creo que nos había quedado pendiente de los dos IPAs que ya hemos hecho hasta la fecha. El casito para cuando se tiene 3 poleas. Bueno, yo encontré un ejercicio que lo vamos a hacer aquí. Espéreme que queda un poquito feo el círculo. Voy a empezar a hacer unas poleas del sistema. Cuando yo les estoy dando realimentación en, en el trabajo de ustedes y les digo que el diagrama de cuerpo libre debe quedar junto con las ecuaciones, entonces, pues es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no fallen en este sentido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes cuando recién hacen un problema, el problema contiene una cierta información. Entonces, aquí tiene una cuerda que viene hasta este punto y desde este punto desde este punto sale hacia acá arriba. Es una cuerda, ¿no? Que está tensionada. Bueno, ahí me disculpan el pulso. Y hacia acá viene la otra cuerda que sostiene un bloque de masa determinada. Acá también va a haber otro bloque. Ustedes deben partir de un ejercicio. Y aquí la cuerda da la vuelta y contiene otro bloque. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes traten de extraer la mayor información posible. Este se supone que es el ejercicio que me dan, es el problema que voy a resolver. Y se menciona que sobre 2 poleas pasa una cuerda con masas dadas de la siguiente manera. Este bloque de aquí lo vamos a llamar M. Este bloque de acá lo vamos a llamar N. Y este bloque lo vamos a llamar L. L. ¿Sí? Entre ellos hay una separación dada, que es lo que vamos a averiguar. ¿Sí? Aquí hacia la mitad
donde se sostiene, desde donde se sostiene la masa, hay una distancia también. Distancia desde este punto. Este punto. Bueno, esta distancia hasta este punto. Y esa distancia la vamos a llamar R. Acá una distancia entre este punto y este punto lo vamos a llamar O. Entre este punto y el siguiente lo vamos a llamar P y mide 45 centímetros. P igual 45 centímetros. Hasta este punto, hasta donde viene el centro de la polea pues está sostenida aquí desde su centro. Acá vienen las masas, cada una de las masas tiene un valor. Ese valor de cada una de las masas, cada masa vale, la masa M vale 6 kilogramos. Si quieren, vayan buscando las calculadoras, la masa N vale 7 kilogramos y la masa L 5 kilogramos. Para cada una de ellas vamos a calcular los pesos. Si yo quiero calcular los pesos, entonces, ¿cómo lo hallo? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculo los pesos de cada una de ellas? Es decir, el peso de M, ¿cuánto me da? El peso de N, ¿cuánto me da? El peso de L, ¿cuánto me da? Tengamos en cuenta que la gravedad le vamos a hacer un redondeo a 10 metros sobre segundo, segundo al cuadrado, solamente para que los cálculos sean más fáciles de hacer. Es decir, el peso de M, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da ese peso? 60. Y el de N 70. 70. y el de L, 50. ahí no hay pierde, pero ¿qué unidades? Recuerden que siempre me tienen que decir con unidades. Newton. Ajá, muy bien, 60 newton. Esta me dice 70 newton y 50, ¿no? 50 newton. Eso, muy bien. Listo. Ahora, les he dicho, debe aparecer el problema que voy a solucionar. ¿Qué preguntas me están solicitando? Aquí en este caso me dicen que halle el valor O, lo debo hallar. Entonces aquí coloco la incógnita. Que halle el valor de R, también que lo halle. Entonces tengo dos incógnitas, nada más. Entonces, en un solo plano aparece el problema, que es lo que me están pidiendo solucionar, los datos, algunas conversiones de los valores a peso, por ejemplo, que es lo más fácil, y las variables desconocidas, los datos que voy a encontrar. Entonces, a veces les coloco de una vez la sigla porque en
documento aparece de esa manera. Esto lo único que está traduciendo es diagrama de cuerpo libre, ¿no? Yo creo que a esta fecha ya todos sabemos que esas siglas significan diagrama de cuerpo libre. Entonces, por cada una de las masas, por lo general debe aparecer un diagrama de cuerpo libre, o sea, en este caso son 3 masas, serían 3 sistemas. Entonces, debo colocar, por ejemplo, para el sistema 1, que sería el sistema 1, es el conformado para la masa M, ¿sí? Para M, incluso para L, este sistema es muy similar, porque tenemos la masa y sobre ella hay una cuerda hacia arriba que hace que ella tenga una tensión, y hacia abajo, ¿qué fuerza aplicaría? Esto ustedes ya están duchos haciendo este diagrama. Esto es para M. ¿Quién me colabora aquí diciendo las fuerzas para el sistema 1, para esta masa? Ella está aquí en tensión con esta cuerda. Hacia arriba tenemos una fuerza de, abren un micrófono. Aquí la coloqué, ¿no? De tensión. Y hacia abajo, ¿qué aplica? ¿Qué fuerza? Esos son vectores, son rectos, sino que no alcanzo a hacerlo recto. Son hacia abajo. ¿Qué fuerza actúa a favor de la gravedad? Muchachos, ¿se fueron? ¿Dónde andan? Parece que me quedé sola. Profe, ¿me repite la pregunta? Disculpe, es que tengo problemas de conexión. Estamos haciendo el análisis de fuerzas para la masa del bloque 1, es decir, para esta masa. ¿Sí? A eso le Sí. llamamos sistema 1. Por cada masa vamos a llamarle un sistema 1. Como para tener un poquito de orden, este sistema 1 es para la masa M. Similar va a ser para la masa L porque tienen el mismo comportamiento. Ella tiene suspendida a través de una cuerda una masa, que es la masa M. Hacia arriba se forma una tensión, que es la que estoy dibujando aquí con el vector verde. Esta es una T de tensión. Y hacia abajo, ¿qué fuerza se le opone a esa tensión? ¿Cómo se llama esa fuerza? El peso, profe. Mira que no me estaban entendiendo. El peso. Y peso ya sabemos que es mg, ¿no? Acá lo habíamos calculado. Masa por gravedad, ¿cierto? Entonces, Correcto. si nosotros luego apenas tengamos el diagrama de cuerpo libre, entonces debemos hacer la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. En X no hay movimiento. Ese sistema nos dicen también que está en equilibrio. Es un sistema que está en equilibrio. Está en equilibrio, todas las fuerzas se deben igualar a 0. Pero adicionalmente no tiene movimiento en X. Entonces aquí tenemos fuerzas en X igual a 0. Ahora vamos a hacer las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y también deben dar 0, pero en Y, ¿cuáles son las componentes que se involucran en el movimiento? TW. Ajá, tensión
hacia arriba menos omega hacia abajo. Y eso se iguala a 0, ¿cierto? O sea que de aquí puedo sacar que la tensión es igual al peso, es decir, igual a m, el valor de m por la gravedad, ¿cierto? Ese sería el valor de la tensión. Ahora, para el sistema que le llamaremos sistema, a este le vamos a llamar el sistema 2, y al del centro, un sistema 2, y a este le vamos a llamar un sistema 3. Entonces, el sistema 1 y el sistema 3 es lo mismo, ¿cierto? Ahí no hay pierde, el comportamiento es el mismo. Vamos a revisar qué pasa con el sistema en 2, ¿sí? Vamos a revisar el sistema en 2. Entonces, el sistema en 2, que es el de la masa N, que está en el centro. Ella está en tensión, dos cuerpos, una cuerda que en su mitad contiene una masa que la hemos llamado N. Entonces, si podemos ver en el ejercicio, de pronto ustedes podían apreciar que hacia acá arriba ellas forman un ángulo con estas cuerdas con respecto a esta perpendicular. Aquí hay una perpendicular, ¿sí? Pues ahí me disculpan que no me queda tan perfecta la perpendicular, pero aquí se forma un ángulo que le vamos a llamar un ángulo teta. Y entre este punto y hacia donde llega la polea, hay la distancia que ya no la dan, que es un valor de 45 centímetros, ¿no? Estos 45, perdón. Estos 45 centímetros son dados. Me piden calcular este valor de R y me piden calcular este valor de acá que se llama O. No lo conozco. Entonces, vamos ahora a desarrollar el diagrama de cuerpo libre para este sistema. Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta que en este punto, entonces hago el diagrama de cuerpo libre, mirando las fuerzas que actúan. Para el punto, aquí el centro, voy a colocar en este punto que convergen como tres tensiones, ¿sí? Porque está la tensión hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo, que sería la que me produce la masa N, la masa L y por este lado la tensión que se genera con la masa M. Cada una de estas tensiones, como les he dicho, me forman unos vectores con respecto al centro, y esos vectores, de acuerdo a la teoría de vectores, podemos hacer suma de vectores. La suma de vectores, recordemos que podemos mantener la dirección de cada uno de los vectores. Entonces, por ejemplo, podemos partir con la dirección del vector L. Es como el vector L. Es como un poquito
podemos decir que hacia el oeste, digamos si está noroeste, hacia arriba, y un poquito hacia al este con un poquito de ángulo, ¿no? Entonces, ese vector le mantenemos esas condiciones. A partir de ella vamos a hacer la suma teniendo la condición de cabeza-cola. Entonces, a partir de aquí vamos a colocar el vector M, que iría hasta acá. Él va como en dirección noreste. Si el L va hacia el noroeste, digamos que este es el oeste, el otro es el este. Él va en dirección norte. Y el vector N va en dirección sur, ¿no? Ese viene derechito hasta acá. Acá viene la flecha y ese sería el vector de esa masa en tensión para la masa N. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de estos vectores en tensión de M más N más L, por la condición de que el sistema está en equilibrio, entonces lo igualamos a cero porque pues las condiciones nos la dieron y dice que está en equilibrio estático. El sistema está en equilibrio estático. Entonces vamos a tener en cuenta y por eso lo igualamos a cero. Ahora, como una de las incógnitas que precisamente se nos están presentando en el ejercicio es que tenemos que calcular teta. Para poder calcular teta, entonces vamos a hacer uso de la ley de los cosenos. El teta estaría dado entre este vector, entre n, que fue trasladado hacia arriba, y el vector L. Este sería el teta que quiero averiguar. Entonces, ¿quién me hace un recorderis de en qué caso se utiliza la ley de cosenos? ¿Recuerdan? La ley de cosenos que me permite... Ajá, dígame. ¿Ese se utiliza cuando está en el cateto puesto? No, revisémosla bien esa ley que me dice por ahí, la ley de cosenos. Me dice que yo puedo calcular uno de los lados de este triángulo en el cual los ángulos no son ángulos rectángulos, precisamente, es como un ángulo, es un triángulo obtuso. Entonces, podemos calcular uno de sus lados por decir m al cuadrado es igual a n al cuadrado más l al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo entre ellos, o sea, teta. Ese es el valor mejor dicho, esa es la ley de cosenos, que aplica para ángulos no rectángulos y que son, en el cual puedo calcular uno de sus lados, por ejemplo. En este caso vamos a calcular M. Nosotros arriba ya habíamos encontrado los valores de M, los pesos, ¿no? Para cada una de las masas dadas y para M era 60, para N 70, para L 50. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar esos valores, pero primero hagamos el despeje porque lo que quiero calcular es el ángulo, ¿no? Entonces, si este término está negativo, entonces lo paso al otro lado, coseno de teta. Bueno, coloquemos los dos en L, coseno de teta. ¿Y cómo me queda a este lado el despeje? Me van colaborando ahí. L cuadrado, ¿qué más?
L cuadrado ¿qué pasa negativo acá? Al otro lado pasa ¿quién me dice? M, ¿no? Menos M al cuadrado. Menos M al cuadrado. ¿Sí? Si quiero despejar Z, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda ese despeje? Se pasa el coseno a dividir. No, pero lo que yo quiero es despejar Z. Ah, entonces, el 2LN es que está Ajá, delante. ajá, sí, sí. Sí, 2NL. Dividido sobre 2NL, ¿cierto? Dividido. Y para poder calcular teta, entonces saco arco coseno a cada lado, ¿cierto? Arco coseno me queda de n al cuadrado más L al cuadrado menos m al cuadrado sobre 2NL. Entonces, saquen la calculadora y vamos a hacer este cálculo. ¿Cómo queda? Ya reemplazando los valores que les había dicho acá, si quiere cópielos. Para M 60 Newton, para N 70 y para L 50 Newton, ¿no? Ya habíamos hecho esos cálculos, entonces teta me da ¿cuánto? ¿Cuánto les da haciendo la multiplicación? Teta nos da arco coseno. ¿Cuánto es que vale n cuadrado? 70, ¿no? 70 al cuadrado más L al cuadrado. Dijimos que era 50 al cuadrado. Y m al cuadrado, 60, ¿no? 60 al cuadrado. Sobre 2 veces n, que es 70, por L, que es 50. Hagan estos cálculos, por favor, y me dicen cuánto les da el ángulo de teta. Saquen la calculadora. La calculadora la No sé, tienen a la mano. 7.400.51. ¿Cuánto? 7.400.51. Pero ya el ángulo, calcúlame el ángulo. Y eso te da arriba o abajo. No, solamente lo que está en paréntesis. Dice 7.400. sí, será. Espera, a ver, y confirmo. Sí, confirmo. 70 al cuadrado No me da eso. más 50. Los 3 los 3 al cuadrado de arriba se suman y se dividen por 2 por 70 por 50, ¿cierto? Sí, los de arriba, los dos primeros van sumando, el último se resta, dividido 2. 47, Es que no, los sumé de ¿Cuánto? todos. 57,12. ¿El ángulo o el valor del arcoseno?
El valor de arcoseno. El valor del arcoseno le da ¿cuánto? 97,12. 37. 57. No. Mire, vamos haciéndola a la par. 70 al cuadrado más 50 al cuadrado, ¿cuánto les da? 7400, ¿cierto? Sí. Sí, sí, Menos 60 al cuadrado, 3800, ¿cierto? sí. Dividido 2 por 70 por 50, eso me da 19 sobre 35, es decir, 0,54. A ver si llegaron a ese valor. 0.5428. Y ahora tomo el shift arco coseno, es decir, coseno a la -1 de ese valor. Entonces me da un ángulo de ¿cuánto? ¿Cuánto les da ese ángulo? Eso les debe dar 57.12, ¿cierto? Coseno a la -1 sobre el número. 57,12. Ajá, entonces le doy en donde dice grados, minutos y segundos, y ahí me dice cuántos grados, es decir, me dice 57 grados, 7 minutos y 17, ajá, .94 segundos. ¿Sí? O sea que Sí. eso me da aquí un ángulo de 57 grados, pues, para hacer con todos los grados y minutos, 57 grados. ¿Qué función trigonométrica me sirve si yo tengo lo siguiente? Bueno, ahí con eso hallamos teta, pero resulta que yo necesito calcular R, es prácticamente el valor de este cateto. Antes de eso, pues entonces yo necesito que ustedes me digan qué función trigonométrica me relaciona esta variable para poderla calcular. Recuerden que el triángulo que estamos partiendo es este, ¿no? O sea, nosotros ya calculamos este valor de teta, ya sabemos que es 57 grados. Entonces ahora tengo mi triángulo, aquí ya tengo un triángulo rectángulo porque aquí en este punto tengo un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relacionaría este cateto? Y ya tengo teta. La tangente, ¿cierto? ¿A qué es igual tangente? ¿A qué es igual tangente? Definición de tangente. Cateto puesto entre el cateto adyacente. ¿Y cuál sería el opuesto ahí? Para teta. 45 centímetros. Ajá, M. dejémoslo en letras P sobre R, ¿no? Es decir, P vale, ajá, 45 centímetros y R es la variable que quiero encontrar. R entonces va a ser igual a 45 centímetros sobre la tangente de teta, que es tangente de 57 grados. ¿Cuánto les da esa operación? Eso da 45 29. dividido tangente de 57. 29,22.
pero dándole en ángulos, no miento, sí, 29, porque no es un ángulo, 29.12, sí, ¿no? Creo que 23,22. 22 centímetros, ok. Ese es el valor de R, entonces ya encontré una de mis variables que es 29.22 centímetros y me falta hallar O. Para hallar O, entonces debemos tener en cuenta, ahora nos vamos a ir a la ley de los senos. ¿Quién se acuerda sobre ley de senos? Y vamos a ver cómo la aplicamos. ¿Quién se acuerda de la ley de senos? Mientras yo les voy a hacer un dibujito aquí, ustedes me van diciendo de qué trata la ley de senos. Voy a pasar lo mismo que había hecho arriba, es decir, el vector de la masa N, el vector de la masa L y el vector de la masa M. Entonces voy a dibujar simplemente por aquí dos líneas que son paralelas. Cuando dos líneas son paralelas y están intersectadas por una línea, que sería esta, una línea secante, los ángulos internos y externos se dicen que son iguales. Es decir, en este caso, este ángulo alfa, que lo voy a llamar alfa, va a ser el mismo de acá. Y recuerden que por aquí encontré teta. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo dos líneas rectas y entre ellas se intersectan entre sí por una línea secante, entonces este ángulo de aquí es el mismo de acá. ¿Sí? Y entonces vamos a tener en cuenta la ley de los senos. ¿Qué encontraron que es la ley de senos? ¿Cuándo aplica? ¿O en qué casos lo puedo utilizar? Es una ley que me relaciona lados con ángulos. Entonces, Esa es vamos a la de tener, Es para encontrar el ángulo faltante. 19 igual a seno de Y o puede, C. ahorita me la dice, puede calcular o bien dos catetos o puede calcular dos ángulos. ¿Cómo lo hace? A través de una ecuación de semejanza. La ecuación de semejanza es, usted toma uno de los catetos, que en este caso sería este, el cateto L, y mira ángulo, el ángulo que se le opone a ese, a ese cateto. En este caso sería L es semejante al seno de alfa, como M, el cateto M, sería semejante al seno de ¿quién? ¿Quién me dice? Por simplemente analogía. L es semejante al seno de alfa, es decir, al opuesto del ángulo alfa, y como M es semejante al de teta. Eso, muy bien. Exacto. O sea, se hace ahí una ecuación de semejanza que me permita calcular el seno de alfa, porque me interesa calcular el seno de alfa. ¿Cómo me queda ese despeje para seno de alfa? O sea, quiero despejar seno de alfa. Este pasa a multiplicar, ¿cierto? L seno de teta y me queda dividiendo. ¿Quién? M. Ajá, M.
L lo tengo porque ya lo había calculado acá arriba. Ahí no es tan lejos, es aquí. L es 50, ¿cierto? 50, el teta también ya lo había encontrado. Seno de teta nos había dado 57 grados. 57 grados. ¿Y M cuánto vale? M, habíamos dicho que era 60 newton, ¿cierto? 60 newton. Bueno, esto va en newton y con este newton de aquí se me cancela newton con newton, eso me da adimensional, como es de esperarse. Entonces el seno de alfa me da ¿cuánto? Hagamos esa operación. 50 por el seno de 57. ¿Cuánto les da? $41,93. Ajá, dividido 60. 0,69. 0,7. Ajá, nos da 0,69. 0,69. Y entonces para poder hallar alfa, ¿cómo lo calculo? Alfa va a ser igual a, ¿quién me dice? Al arco. Aplico seno inverso a ambos lados, entonces me da el arcoseno de 0,69. Entonces en sus calculadoras toman Shift y arcoseno, que es en el mismo seno de lo que acabamos de obtener, nos da un ángulo de, con grados, minutos y segundos, ¿de cuánto nos da? 36 grados, 37 minutos. No. 48,39. ¿No? 48 me dijo. 43 me dijo. 43 grados, 37 segundos, 48,39 segundos. Seguro que están colocando, voy a ver si soy yo. A ver, Shift seno de punto 69. Eso es un 69, ¿no? No, un 60. 43 grados. Ah, entonces yo no lo coloqué con todo. Sí, mira. Entonces antes no lo había colocado con todas las variables, con todas las cifras significativas. Sí, 43 grados, 37 minutos, 48,39 segundos, ¿cierto? Ese es el ángulo para el lado de acá. Es decir, este lado de aquí, lo llamamos alfa, tiene un valor alfa de 43 grados. Lo vamos a redondar a 43 grados. Entonces, ¿cómo hago para hallar O? Nuevamente, que era mi incógnita. Nuevamente, ¿cierto? A través de qué función. ¿Será de tangente nuevamente? ¿Tangente de alfa? ¿Sí? Que me dice quién es el cateto opuesto a alfa. Esta es una O, ¿no? Por los, si de pronto se olvidaron. Esa es una O. O sobre R, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. El opuesto es precisamente el que vamos a hallar. Entonces, O sería igual a la tangente de 43 grados por
Y lo puedo correr este para acá. Por R. ¿Y cuánto es R? Ya lo habíamos encontrado también, ¿no? Aquí, 29 por 29.22 centímetros. Entonces, ¿cuánto nos da ese valor de O? O sería igual a, ¿cuánto les da 30 y, ¿cuánto fue que les dio? 29.22 por tangente de 43. ¿Cuánto les da? 29.22 por tangente de 43. 27,24. Ajá, 27. Entonces, ese valor es de 27.24 centímetros. Entonces, mire que con eso ya encontramos todos los valores. Encontramos O, encontramos R, que es esta, y encontramos los ángulos que me permitieron hallar a R y a O. O sea, el sistema está resuelto. Ese es, digamos, una manera analítica de resolver este tipo de ejercicios con poleas y que involucran ángulos, ¿no? Entonces, pues ahí les queda la solución. Y con esto prácticamente finalizaríamos el CIPAS del día de hoy. Voy a dejar 5 o 10 minuticos para preguntas varias. Yo sé que por ahí hay varias preguntas. Entonces, los escucho. Doctora, buenas noches. Le habla Sebastián Vázquez. La Sí, buenas grabación, noches. buenas noches. ¿La grabación quedaría de inmediata en YouTube o habría que esperar? En el Teams queda. Sí, si me alcanza, voy a finalizar la grabación. No sé si demos 5 minutos más y la finalizo para que de pronto las preguntas que tengan pues le puedan servir a otro compañero. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Entonces voy finalizando la grabación.